Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Meditación. El día de hoy continuaremos con el programa que iniciamos, que se titula Por sus frutos los conocerán. Decíamos en el programa anterior, en la primera parte, unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: los árboles sanos dan frutos buenos. ¿Y el árbol está sano cuándo? Cuando corre por él savia buena. Y la savia del cristiano es la misma vida de Cristo. Por eso es que no debemos de separarnos nunca del Señor para poder producir buenos frutos, así como Él nos los pide. También mencionábamos eso, que la savia, o sea, la presencia del Señor en nuestras vidas, no se puede ver, pero los frutos sí. Así que por el modo de comportarnos, de conducirnos en la vida, deberán de reconocer los demás a Cristo presente en nuestras vidas. También decíamos que si nosotros descuidáramos esta honda, profunda unión con Cristo que debemos de tenerla diariamente, entonces la eficacia apostólica, o sea, esa tarea de evangelizar a los demás, se iría reduciendo hasta ser nula. Entonces los frutos se tornarían en frutos amargos, indignos de ser presentados al Señor. Queridos hermanos, el mundo actual a lo que incita es a la búsqueda así desenfrenada del placer y de la comunidad como su fin último, haciendo que las personas dejen a Dios no en el centro de sus vidas, sino que en la periferia. Ahí es donde el mundo nos arrastra, no poner al Señor como centro de nuestras vidas, ¿no? Y he ahí, mis queridos hermanos, nuestra enorme responsabilidad como cristianos, como hijos e hijas de Dios, de transmitir e inculcar valores morales y espirituales a las futuras generaciones desde niños. ¿Para qué? Para que este mundo no colapse más de lo que ya está. Ante estos frutos amargos de la sociedad de hoy en día, nosotros los cristianos debemos de responder así con generosidad a esa llamada urgente y apremiante recibida del Señor para ser sal y luz allí donde estemos, con quienes nos relacionemos cada día en nuestro hogar, en nuestro centro de estudio, en nuestro centro de trabajo, en la calle, ser sal y luz. Es que debemos, hermanos, de demostrar a los demás, a los que con quienes nos rodeamos diariamente, y demostrarles no de palabra, sino que con hechos, con acciones, que el mundo es más humano, es más alegre, es más pacífico cuando está más cerca de Dios. Eso lo tenemos que demostrar nosotros, hermanos. Jesús nos llama a no permanecer inactivos, a no perder ni la más pequeña ocasión de dar un sentido más cristiano y más humano a las personas y a los ambientes en el que nosotros nos movemos diariamente. En Filipenses, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, 2 de Corintios 2:15, ahí se nos pide que nosotros debemos de desprender el buen olor a Cristo. Y ese buen olor a Cristo, esa fragancia de Cristo se debe de sentir ahí en todos lados donde nos movamos diariamente. ¿Y qué fragancia podemos desprender, que es la fragancia de Cristo? Eso lo hacemos cuando somos personas humildes, serviciales, generosos, que siempre andamos con la verdad por delante, que nunca hablamos de los demás, etcétera. Que somos personas llenas de paz, que somos personas alegres. Eso nos ayuda a desprender esa fragancia del Señor. Por eso, el día de hoy, mis hermanos, y frecuentemente debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué puedo yo hacer en mi familia, en mi trabajo, en mi centro de estudio, en mi vecindad? ¿Qué puedo hacer yo para que el Señor esté más presente en esos lugares? Interesante pregunta, ¿no? Y con la gracia de Dios, esforcémonos con constancia para dar un fruto abundante allí donde el Señor pues nos ha puesto cada día.
La figura del árbol que es utilizada por el Señor en el Evangelio según San Mateo es muy gráfica. Y ahí un árbol, ¿qué se necesita? Pues un árbol hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que alejar toda clase de insectos para que no lo infecten. Pues de la misma manera, hermanos, si nosotros queremos dar buenos frutos, debemos de cuidarnos nosotros mismos. ¿Cómo? Se lo explicaremos o se lo comentaremos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema, por sus frutos los conocerán. Decíamos que el árbol hay que cuidarlo y que al igual que el árbol, nosotros nos tenemos que cuidar nosotros mismos. ¿Cómo? Pues regando diariamente nuestra vida con la palabra de Dios, con los sacramentos, mediante la oración, evitando todo aquello que nos infecta, así como los árboles. Las tentaciones, el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos también así como cuidamos las plantitas. Los frutos son las consecuencias visibles, podemos decir así, de nuestros actos, visibles. Si nosotros actuamos bien, o sea, si mis acciones son buenas, obtendremos buenos frutos. Y esto será un indicativo de que lo que hacemos viene de Dios, es de Dios. En otras palabras, hermanos, si nosotros estamos dando buenos frutos, buenas acciones, por ejemplo, en favor de los demás, esto señala que nosotros estamos cerca del Señor. Pero en cambio, si estamos dando frutos malos, porque somos personas egoístas, vanidosas, celosas, envidiosas, llenas de soberbio, ella indica que nosotros estamos alejados del Señor, definitivamente. Por ejemplo, si yo permanezco atento a prestar ayuda a los demás ahí diariamente, estoy buscando con ello ¿qué? Dar buenos frutos. Esto me acerca más al Señor. Por el contrario, si estoy encerrado ahí en mí mismo, haciendo solamente lo que me conviene a mí, siendo los demás indiferentes para mí, entonces ¿qué? Mi fruto va a ser malo y me estaré entonces alejando del plan que Dios tiene para mi vida. Por eso debemos de preguntarnos diariamente, mis queridos hermanos, hacernos ese examen que yo le diga, a ver qué tan cerca estamos del Señor, así como Él dice, permanezcan en mí. Y tenemos que llegar a ser, como nos dice en Filipenses 2:5, que debemos de tener los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener sus mismos pensamientos, su manera de conducirse, su manera de actuar, de obrar. Hemos de hacerlas nuestras. Entonces, preguntémonos diariamente, ¿qué tan cerca me siento del Señor? ¿Qué tan cerca lucho yo por permanecer del Señor? Los pensamientos que yo usualmente tengo, ¿son los pensamientos que tendría Cristo? Preguntémonos, ¿estos sentimientos que yo manifiesto hacia los demás serían los sentimientos que Jesús tendría? Preguntémonos, ¿es mi manera de comportarme con los demás como la de Cristo? Eso nos va a dar una idea de qué tan cerca estamos de nuestro Señor. ¿Qué es lo que se trata en todo esto? De conformar nuestra vida con la vida de Jesús. Tenemos que esforzar en conocerlo más. ¿Cómo? Leyendo diariamente la palabra, buscándolo en la oración, acudiéndolo a los sacramentos, principalmente la reconciliación en la Eucaristía, para así irnos configurando con Él. Saber cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, para así luego nosotros confrontarlo con nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. De esta manera permaneceremos en Cristo y Él permanecerá en nosotros, volviéndonos así entonces un árbol frondoso que dará muchos frutos. En Juan 15:8 dice el Señor, la gloria de mi Padre está en que den frutos y que sean mis discípulos. Y el Señor no solamente nos pide que nosotros demos frutos buenos, sino que además nos dice que debemos de dar mucho fruto. Y el mundo en que nos ha tocado vivir necesita precisamente, hermanos, de muchos frutos
para cambiar, para hacer de este mundo un mundo mejor y transformarlo así en la tan anhelada civilización del amor. No basta con dar 1 o 2 frutos buenos de vez en cuando, hermanos, no. Debemos de dar muchos frutos buenos constantemente. Ese es precisamente el desafío que nos está solicitando el Señor a través de este mensaje, de este tema que estamos hablando. Por lo tanto, hermanos, siguiendo la lógica de lo que hemos hablado aquí, podemos concluir entonces que debemos de conocer y tratar a nuestro Señor Jesucristo cada día más para podernos configurar con Él. Nuestra vida debe volverse al modo de Jesús, como Jesús actuaba, hasta poder decir, como en Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Hermanos, al final lo que se trata es de amorizarnos, es decir, de hacernos más amor, de morir a nosotros mismos, al hombre viejo, a sus malas acciones, a sus frutos malos, para vivir conforme al hombre nuevo, lleno de acciones buenas y de muchos frutos buenos, llenos de amor. Unos par de puntos antes de terminar con este programa, puntos a meditar. Número 1, la clave entonces, ¿dónde está para dar abundantes frutos? Permanecer muy cerca del Señor, tratarlo a diario, a través de la lectura de la Biblia, de la oración, de visitarlo en el Santísimo, de ir a la Santa Eucaristía. Número 2, permanecer con Él no es otra cosa que buscar hacer otros Cristos. Así es tener su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de obrar, para así dar frutos buenos, y frutos buenos llenos de amor. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Bendiciones abundantes.